Konbanwa. Buenas noches, aquí estamos de nuevo, parte 3 de los verbos. En la parte 2 terminé de manera abrupta, porque un segundo más y no entra el video. Entonces, aquí en la parte 3 continuamos. Solo faltaba explicar el verbo auxiliar des, que la forma des informal también es formal, ¿sí? Es decir, la forma da, porque en algunos libros, incluso en algunas escuelas, dicen que da es informal. Porque como la dicen los hombres, casi siempre todo lo que dicen los hombres lo consideran informal, pero no es así. Los hombres también hablan de manera formal, solo que pues tienen la voz más gruesa, especialmente los japoneses. Entonces, ellos tratan de usar palabras pues que vaya con su personalidad, pero no quiere decir que esas palabras sean informales. Y da, declarativo, también lo pueden usar las mujeres. Bueno, aquí en esta tablita vamos a explicar la importancia de saberse los grupos. Por ejemplo, aquí tengo ya mis verbos señalados con los números romanos que me van a decir a qué grupo pertenecen. Siempre hay que colocar el grupo. En caso de que no venga el grupo y no nos sepamos a qué grupo pertenecen, hay que averiguarlo. En los diccionarios, como les decía, busco el verbo y inmediatamente ahí va a decir el número romano 1, 2 o 3. Y así es como voy a saber a qué grupo pertenece, porque de eso depende mi conjugación. Por ejemplo, ahorita estamos conjugando la forma más. Tengo el verbo matsu, que acaba en su. En la forma más del grupo 1, me dice que la última U del infinitivo hay que cambiarla por U y agregar más. Entonces, la última U de matsu es U. La cambio por I. Y como es de la letra T, es ta, chi, tsu, te, to. De tsu cambia a chi. Entonces, aquí está, machi. Y agregamos más, machi más. Y ya es la forma formal de esperar. Tengo, por ejemplo, el verbo motsu, bueno, este ya, kiru, ¿sí? Aquí está el grupo 1. ¿Qué quiere decir? Este es el verbo cortar que les había mencionado. Entonces, última U del infinitivo cambia por I y quedaría kiri. Y agregamos más, kiri más. Y este es el verbo cortar. Pero aquí tengo otra vez kiru y me dice que es el grupo 2, es decir, no es el verbo cortar, ahora es el verbo vestir y se pronuncia igual. Pero es del grupo 2, entonces, ¿qué hacemos aquí? Me dicen los del grupo 2 que la desinencia ru va a conjugarse por más. Entonces, ru va a cambiar a más. Y me va a quedar kimas. Que está complicado, maestra, yo no sé distinguirlos, ¿cómo le hago? Ah, bueno, para eso están los kanjis. Entonces, kimas, que es el verbo cortar, tiene este verbo, este kanji. Y kimas, que es el verbo vestir, tiene este otro. No, este no es. Kimas. Aquí está. Este es el kanji de vestir, ¿sí? Si observan, este radical que está aquí en segunda parte, este es el del 7 y este de acá es el de espada, que es el de espada, que es el radical que se va a utilizar para cuchillo, para tijeras, todo lo que tenga que ver con cortar. Y aquí tenemos el de kimas, ¿se fijan? Tiene así como que la forma de... que kimas es el verbo vestir prendas que van de arriba hacia abajo, ¿sí? Y aquí está la cabecita y acá abajo lo que es la yukata. Entonces, los kanjis. Y aquí observamos además la terminación más. Si está aquí en forma de diccionario, por ejemplo, en Kiru, y lo queremos así en forma de diccionario con kanji, vemos que igual no alcanzan las desinencias para ponerle en medio. ¿Sí? Pero el kanji me da la diferencia. Este es el kanji de espada, este es el kanji de vestir. Entonces, esa es una manera de distinguirlo. Pero para saber a qué grupo pertenecen, bueno, este es uno de esos casos donde debo memorizar porque la desinencia anterior a ru es una i y esa es una característica del grupo 2. Pero bueno, esto que nos sirve por lo menos para identificar la diferencia entre grupo 1 y grupo 2. Por ejemplo, tenemos aquí tsuku, que es el verbo llegar o continuar, acaba en Q. Entonces, este es el grupo 1.
Aquí no lo dice, pero en caso de que no estuviera escrito, tendríamos que recordar que los del grupo 2 acaban en ru, todos. Este no acaba en ru, entonces no es del grupo 2. El del grupo 3 solamente son suru y kuru. Este no es ni suru ni kuru. El semirregular iku y el des. Por lo tanto, forzosamente es del grupo 1, eso en caso de que no me los haya aprendido todavía por partes. Entonces, cambiamos la u por i y agregamos más. Acaba en q, es decir, de q cambia aquí y agrego más. Tsuki más. Y este es el verbo llegar. Luego tenemos el grupo 3, aquí estos que ya vimos los ejemplos en la explicación de la tabla anterior, pero vamos a ver por acá. Aquí está. Surete y ko. Porque habíamos visto en la tabla anterior el surete kuru para traer a alguien, pero el semirregular también se puede usar como sufijo. Surete iku, que sería llevar a alguien. Entonces en surete kuru cambiaba el kuru por kimas. Surete kimas. ¿Sí? Surete kimas, número 1. Y aquí nada más faltaría poner ¿dónde está? Kiru. No. Kuru. Ahí está. Kimas. ¿Sí? Más que ya no se va a pronunciar kuru, sino que se va a pronunciar kiri. ¿Dónde está? Kiri. Vamos a ponerle su furigana. Ahí está. Surete kimas. Traer a alguien. Pero yo quiero decir llevar a alguien. Es decir, de ir. Es decir, con el verbo iku. Entonces, aquí sería surete. Surete. Lo ponemos acá allí. Ikimas. Y ahí está. Si queremos en forma honorífica, será surete yukimas con yu. Igual, vamos a ponerle su furigana. Y ahí está, surete ikimas. Surete ikimas, llevar a alguien. Veamos. Y aquí vemos cómo los del grupo 3 nos van señalando. En el caso de semirregular, nos ponen una S y una I. Se trata de S. Y en el caso del verbo des, sería la AU de auxiliar. Entonces aquí, por ejemplo, los tenemos en forma más. Nos piden que los hagamos a la manera informal. Dice, sugi no doshi ni fusutai no katashi, ru no katashi o shinasai. ¿Sí? Aquí comenzamos, no hay partícula wa, pero esta comita me indica que es la primera oración. Entonces dice, para los siguientes verbos, ahora sí, tampoco hay sujeto, nos vamos al verbo, que es shinasai, que es el verbo suru, conjugado en imperativo, haga. ¿Qué cosa me pregunta o? Me pide futsutai no katashi, es decir, la forma informal, ru no katashi, hacer la forma informal, ru no katachi, ¿sí? Es decir, los verbos están en forma formal, en la forma tenetai. Nos piden que los hagamos a informal. ¿Cómo hacemos eso, maestra? Muy fácil. Como recordemos, están acabados en más. Y el más se le agregó. Entonces, a todos los verbos, sea del grupo que sea, les voy a quitar el más. Entonces me va a quedar el subjuntivo, ¿sí? Esta parte que está todavía semiconjugada se le llama subjuntivo. Subjuntivo significa que los puedo tratar como sustantivos. Entonces, machi acaba en chi. Entonces, quiere decir que el chi viene del sub. Y aparte aquí me dice que es del grupo 1. Entonces, aquí la chi la cambio por su y me queda matsu, verbo esperar. Tengo el verbo sacar o enviar. Entonces, el más lo quito. Me queda la shi. La shi sé que viene de la u, entonces cambia su, da su. Y es el verbo sacar o enviar. Entonces aquí nada más pondríamos dasu, que sería su forma infinitivo. Por ejemplo, omoimas,
quitamos el más, está la siguiente desinencia que es una I. Bueno, como es la vocal I, pues quiere decir que fue cambiada desde la vocal U. Omou. ¿Sí? Aquí la U, desinencia U, no se considera alargación de O. ¿Por qué? Porque es de la desinencia para conjugar el verbo. Esta parte de aquí no pertenece al radical. Por eso la O de mo no la vamos a escribir en romaji o mo. No la vamos a escribir como solíamos hacerlo con el sombrerito, ¿sí? Con el conito. ¿Por qué? Porque la U no forma parte del radical anterior, de la O, ¿sí? Es totalmente aparte. Eso es en el caso de los verbos. Entonces, omou es el verbo pensar, creer, opinar. Kirimas, por ejemplo, quitamos el más, la letra ri quiere decir que viene de ru. Kiru, que es el verbo cortar y además del grupo 1. Pero si tengo mi duda y quiero pensar que viene el grupo 2, recuerden que en el grupo 2 no va a haber ri, va a ser ki más. Y el más se quita y en su lugar se coloca la letra ru. Por ejemplo, aquí tenemos iré más. Iré más. Entonces yo quito la terminación más y vemos que el anterior es un are, no es un ari. Y aunque fuera un ari, es del grupo 2. Entonces quiere decir que si viene el grupo 2, este más me sustituyó a la desinencia ru. Por lo tanto, mi verbo sería ireru. ¿Sí? Que es el verbo meter. Ireru. Así. Y así lo vemos en kanji, como la desinencia are está por fuera del radical. Lo mismo, aquí el verbo vestir. Quitamos el más y en su lugar queda kiru, que es el verbo vestir. Como kiru cortar también está igualito, y dice uno cómo le hago ahí, pero recuerden que el kiru cortar viene desde kirimas. Kirimas, no kimas. Entonces ahí es donde vemos la diferencia. Kiru cortar, si lo vemos desde el infinitivo informal, sí están iguales. Pero si los vemos ya conjugados desde el formal, uno va a ser kirimas. Yo sé que el ari viene del ru, va a ser kiru. Y en el verbo kimas, quitamos el más y forzosamente había una ru. Porque los del grupo 2, todos acaban en ru. Solo recuerden que el anterior sea una e o una i. Luego, por ejemplo, aquí tenemos acá es soccer en inglés, que viene siendo inglés americano, que es fútbol. Y además está en katakana, así que forzosamente sé que el shimas es el verbo suru. Y aparte aquí me dice grupo 3. Entonces saca con doble consonante para que haga la oclusión saca. Ay. Saca. Ahí está. Saca. Está en katakana. Entonces es un sustantivo forzosamente, que es soccer, sacar. Y el verbo shimas es el verbo suru. ¿Sí? Por eso decía, esto viene de memoria. Saca suru, que es jugar fútbol. Tenemos algún verbo más con estos. Más. Por ejemplo, unten. No, este está muy. Bueno, este es japonés. Unten shimasu. Unten shimasu, aquí, como está todo en hiragana, aquí observamos más. Ya sabemos que más es la desinencia para formal. Entonces me voy más para atrás y está el shimasu. Unten. Unten shimasu, es decir, unten suru. Unten, que incluso lo podemos pasar a kanji. Y así ya podemos distinguir mejor la desinencia suru, que es el verbo hacer. Entonces, unten suru, unten, que es conducción, suru es el verbo hacer. Entonces, conducción lo convierto a verbo, al verbo conducir o manejar. Y además aquí vemos dentro del kanji, en el primero y en el segundo kanji, están los radicales para automóvil o coche. ¿Sí? Es que antes los coches eran unas carretitas.